Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán en la carrera de Ingeniería Civil, cursando la materia de carreteras. Bueno, a nosotros les vamos a presentar un ejemplo de drenaje subterráneo, en el cual nos requiere los siguientes puntos. Nos pide que debemos realizar el procedimiento para cuantificar y generar las cantidades de obra correspondiente, así como el criterio utilizado para definir los cadenamientos donde se ubicará. Como segundo punto, tenemos que nuestro ejemplo debe incluir subdrenes, geodrenes, capas drenantes, drenes de penetración transversal y trincheras estabilizadoras. Tenemos como un punto específico que el nivel de agua freática es de 2.3 metros con respecto al terreno natural del kilómetro 4 más 720 al kilómetro 5 más 430. Como segundo punto nos hace referencia a que el nivel de agua freática es de 1.1 con respecto al terreno natural del kilómetro 5 más 430 al 5 más 840. Nos pide que debemos considerar una distancia de acarreo de 3 kilómetros para la grava, la arena y la piedra, y de 1.3 kilómetros para el agua. Bueno, a nosotros nos tocó el concepto de subdrenes, en el cual les daré un pequeño concepto de lo que son los subdrenes. Bueno, en este caso nos dice que el subdren consiste en la evacuación de aguas superficiales por medio de conductos entubados colocados debajo de la superficie. El diseño de obras de subdrenaje depende de la posición del nivel freático y su variación estacional, la pendiente del terreno, el tipo de suelo y las condiciones climáticas locales. Nos dice que la necesidad de obras de subdrenes se determina a partir de observaciones directas en el campo y muestreos del terreno. Estas obras deben considerarse cuando la carretera se encuentra cerca o esté influenciada por una o más de las siguientes condiciones. Bueno, ese es el concepto que nosotros tenemos como subdrenes. Para este procedimiento ocuparemos secciones que nos fueron otorgadas por el ingeniero, en las cuales son en un archivo AutoCAD, el cual les mostraré a continuación. En este punto nosotros colocaremos lo que son los subdrenes que vendrían siendo a criterio de nosotros. En algunas zonas no se colocarán subdrenes, ya que no los requieren de esa manera. En el primer seccionamiento que tenemos, que es el 4 más 720, consideramos que no llevará ningún subdren. Así sucesivamente nos consideramos en el cadenamiento 4740, 4760, 4780, en el cual nosotros consideramos que el subdren lo requiere hasta el cadenamiento 4 más 820, en el cual consideramos que el subdren lo requiere en la parte lateral derecha. Bueno, de esta manera nosotros fuimos considerando en qué partes podrían considerarse que requería un subdren, en el cual encontramos que en el 4840 también requiere un subdren, hasta el 4860 de igual manera un subdren en el lado derecho. Bueno, de esta manera nosotros consideramos en qué partes requerían los subdrenes y en qué partes no, ya que podrá que en algunas partes requieran geodrenes, trincheras estabilizadoras o algún otro tipo de concepto que posteriormente se los explicaron. Nosotros consideramos que el geodren se requerirá en el cadenamiento 4940, en el cual lo requiere en ambas partes, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, como se observa. En este caso procedemos a rectificar en el 4 más 960, en el cual nos dimos cuenta que lo requiere solamente en el lado derecho. Este concepto que nosotros ocupamos fue a criterio propio y del equipo más que nada. En este caso tenemos en
en el encadenamiento 5 más 3 ceros, en el cual solamente lo requiere en el lado derecho. En el encadenamiento 5 más 0,20 nos dice que no requiere ningún tipo de subtuding, hasta sino el encadenamiento 5 más 0,40, en el cual lo requiere en el lado izquierdo, como ya lo reflejamos. Bueno, en ninguno de estos vuelve a requerir ningún tipo de subtuding, sino hasta el encadenamiento 5 más 200, en el cual lo requiere en ambas partes del perfil de la carretera, tanto el lado derecho como en el lado izquierdo. Bueno, lo vuelve a requerir otra vez hasta el encadenamiento 5 más 260, el cual lo requiere en el lado izquierdo. De igual forma lo requiere en el encadenamiento 5 más 3 ceros, que lo requiere en el lado lateral derecho. De igual forma en el encadenamiento 5 más 320, en el cual lo requiere en el lado lateral derecho de igual forma. De igual forma encontramos que en el 5 más 340 lo requiere de igual forma en el lado lateral derecho. De aquí encontramos que no requieren ningún tipo de subtuding. Posiblemente puede que a lo mejor requiera de algún geodren o una trinchera, como ya se les había comentado, pero eso se los van a explicar en el video posterior. Bueno, de aquí encontramos otra vez que lo requiere en el encadenamiento 5 más 520. De ahí volvemos a encontrar que lo requiere en el encadenamiento 5 más 60, más 600, que es en el lado derecho. De ahí, en esta parte del encadenamiento 5 más 660 hasta el encadenamiento 5 más 740 nos dice que no requiere ningún tipo de subtuding. Requiere hasta el encadenamiento 5 más 760, en el cual nos requiere un subtuding en el lado izquierdo. De igual forma en el encadenamiento 5 780, que nos requiere en el lado de igual forma izquierdo. El encadenamiento 5 800 igual en el lado izquierdo. Y en el encadenamiento 5 820. Y para concluir en el encadenamiento 5 más 840. Bueno, teniendo en consideración estos datos que ya tenemos en este teclado, los pasamos a vaciar en nuestra tabla de Excel, en el cual ya tenemos asentados los encadenamientos. Y como primer punto, identificamos cuáles van a la izquierda y cuáles van a la derecha, como ya se los había comentado. Nos dice que en el encadenamiento 4940 lo requiere en el lado izquierdo, en el cual los pasamos a vaciar en otra tabla. ¿Para qué? Para determinar la longitud total, en el cual este tipo de subtuding los vamos a dividir en izquierdos y derechos, en el cual tenemos en lo que es el encadenamiento inicial y el encadenamiento final. Bueno, como ya se los había comentado anteriormente, tenemos el primer subtuding en el encadenamiento 4940, en el cual lo registraremos como 4 más 930. De ahí no volvemos a tener otro encadenamiento, entonces este lo dejaremos como 4950. Identificamos que otra vez volvemos a tener otro subtuding en el encadenamiento 5 más 040, en el cual lo vamos a registrar como 5030. Volvemos a rectificar y no tenemos ningún encadenamiento, no tenemos ningún subtuding que se le acerque, en el cual lo volvemos a dejar como 5 más 050. De ahí nos vamos a la siguiente tabla otra vez, rectificamos y tenemos un encadenamiento, un subtuding en el encadenamiento 5 más 200, en el cual aquí lo estaremos poniendo como 5 más 210. Identificamos que también de esta forma igual no tenemos otro encadenamiento, entonces lo volveremos a poner como 5 más 230. Y así sucesivamente nos encargamos de ir identificando los tipos de subtuding que va en cada encadenamiento. De esta manera los iremos vaciando tomando en cuenta hasta qué parte atribuye el subtuding, como en esta parte que es donde encontramos la variación. ¿Por qué? Porque tenemos que a partir del encadenamiento 5 más 760 y tenemos subtudines a lo largo de los encadenamientos 5 760, 5 780, 5 800, 5 820 y 5 840. Por eso
tomamos de esta manera? Bueno, en este caso procedemos a realizar la operación, en el cual pues yo ya tengo programado lo que es mi Excel. En este caso tenemos que hacer la resta de este cadenamiento, del cadenamiento final al cadenamiento inicial, en el cual tenemos los datos ya aquí mostrados, en los cuales de igual forma se fueron vaciando todos de la misma manera. Para determinar la longitud total del primer subdren izquierdo, tenemos que hacer la suma de todos estos cadenamientos, como ya lo muestro acá en la figura, para poder obtener la longitud total. De igual forma, el mismo procedimiento que se realizó para el subdren del lado izquierdo se realiza del lado derecho. E igual pasamos a rectificar, que en este caso es la longitud total de los subdrenes derechos, en los cuales tenemos que son de 240 metros. Todos estos, cada uno de estos cadenamientos, nosotros ya tenemos en cuenta que son en metros. Bueno, para sacar la longitud total de los dos cadenamientos, hacemos la suma de los dos cadenamientos para obtener que en este caso nos da una longitud total de 450. A continuación les vamos a presentar lo que es la zanja, en el cual tenemos que tiene 10 centímetros de plantilla, en la cual es esta parte que ven acá en la parte inferior de la figura. De ahí tenemos el material granular, que es esta parte. Ahorita procederemos a descontarle lo que son las dimensiones del tubo al material granular, en el cual tenemos que es de 80 centímetros. El material compactado lo tenemos en la parte superior de la figura, en el cual nos dice que es de 40 centímetros. El ancho de la zanja es de 60 centímetros. Bueno, como primer punto les vamos a mostrar lo que es la excavación, en lo cual tenemos lo que son los datos, que es la base en metros, la altura en metros, la altura en metros cuadrados, la longitud y el volumen. Bueno, aquí pasamos a rectificar los datos, que es la plantilla, el relleno de material granular y el relleno de material compactado. Estos tienen que ser a 6 centímetros de base, ya que pues todos tienen la misma base porque pues conforman una misma figura. En la altura pues sí varía porque pues tenemos diferentes tipos de altura. En esta nos dice que es de 10 centímetros y pues ahora sí que pasando los metros nos pasa que es a 0.1, a 0.8 y a 0.4. En este caso, para determinar el área tenemos que multiplicar la altura por la base, en la cual multiplicamos la altura por la base y tenemos un porcentaje de 0.06. Para el relleno de material granular tenemos que es de 8 metros, de 0.8 metros de altura por 0.6 metros de base, en el cual nos da que es 0.48 metros cuadrados. En este caso tenemos el área del material de relleno compactado, que es de 0.24. Para determinar la longitud, pues ahora sí que la longitud que tenemos aquí como promedio, pues en este caso es esta de 450. En el cual nos sirve para determinar el volumen. El volumen lo obtenemos multiplicando la longitud por el área en los tres datos que tenemos, que es la plantilla, el relleno granular y el relleno compactado. Bueno, el volumen de la excavación es de 351. Como dato aquí tenemos que nos dice que el volumen total de la excavación lo obtenemos después de haber calculado cada volumen del material que encontramos y lo sumamos para que sí sea determinado como el volumen total. Bueno, en el segundo punto tenemos volumen de material de relleno granular. En este caso, de igual forma, volvemos a obtener los mismos datos de arriba, que son datos, la base en metros, la altura en metros, el área en metros cuadrados, la longitud. De igual forma, aquí la procedemos a cambiar, que es la longitud total y el volumen. De igual forma, el volumen de esta parte, pues ahora sí que así como determinamos el volumen en la parte de arriba, así procedemos a determinar el volumen en la parte de abajo, en lo cual tenemos la nota que nos dice: en este caso consideramos solamente el material granular, ya que en sus dimensiones se encuentra la tubería, el cual ocupa un espacio que debe ser descontado al volumen del material granulado. Bueno, en este caso procedemos a determinar el volumen de la tubería, en el cual tenemos una tubería con una base de 0.15 de diámetro.
En este caso, para determinar el área, lo determinamos como pi por la base entre D4, en el cual tenemos que es de 0.0176. Para determinarlo igual, de igual forma, se pasa a multiplicar la longitud por el área en metros cuadrados, en el cual tenemos que el volumen es de 7.952. Bueno, para obtener el volumen total, procedemos a que se le resta el volumen de la tubería al volumen de relleno granular. Como tenemos en esta nota, el volumen se obtiene restándole el volumen de la tubería al volumen del material granular. Bueno, este es el cálculo del volumen de relleno granular. Ahora, tenemos el volumen de material compactado. Este queda de igual forma, pues tal cual como había quedado en el primer punto, ya que pues no hay algún tipo de material que se le pueda descontar, como nos dice en la nota. En este caso no se realiza ningún otro cálculo, ya que no encontramos alguna tubería o material que reduzca el área de la figura, el volumen de la figura, perdón. Cantidad de tubos. Bueno, la cantidad de tubos lo determinamos a partir de la longitud total, en la cual la encontramos que es de 450 al haber hecho el cálculo de la longitud total a partir del cadenamiento izquierdo y derecho, en los cuales, como nosotros ya sabemos que los tubos convencionales ya de fábrica son de 6 metros de largo. Bueno, para determinar cuántas piezas de tubo vamos a requerir, procedemos a dividir la longitud total entre las dimensiones del tubo, que es de 6 metros, como aquí lo requiere. Entonces, bueno, nuestro cadenamiento nos requiere que son 75 piezas de tubo, como les dice la nota. Para determinar el número de piezas de tubos, tenemos en cuenta que el tubo comercial tiene una longitud de 6 metros, en el cual dividimos la longitud total entre las dimensiones del tubo. Ahora, pasamos al otro punto, en el cual tenemos lo que es el acarreo. Tenemos un volumen total de la materia, en el cual tenemos que hacer la suma del volumen de material compactado más el volumen del material granular ya obtenido, en el cual tenemos que es de 316.04. Bueno, a este material se le va a descontar un desperdicio del 0.8%, que ya vienen unas tablas que nos proporcionan, en el cual tenemos que primero multiplicar esto para determinar el volumen. Bueno, para determinar el desperdicio, multiplicándolo por 0.8, y de ahí le tenemos que sumar la cantidad de arriba para determinar cuál es el desperdicio total. Como nos dice la nota, para el acarreo requerimos del volumen de material total, en el cual lo calculamos con el volumen de relleno compactado más el volumen de material granular. Este se considera en metros cúbicos. Dice, también tomamos en consideración el desperdicio, que es de 8%, en el cual sumamos el porcentaje obtenido al volumen de material ya determinado, como se los había comentado, en el cual nos tenemos un desperdicio total de 341.33 metros cúbicos. Este se determina en metros cúbicos. Bueno, para el desperdicio del primer kilómetro tenemos esto, que es la parte de arriba que ya les había comentado que lo calculamos. En este caso, como nos dijo la primera nota que tenemos acá, que nos dice, considere una distancia de acarreo de 3 kilómetros. Bueno, nosotros consideramos pues el primer kilómetro en esta parte, que es de 341.3316. Ahora, para considerar todo lo restante, debemos considerar como 2 kilómetros, ya que pues son los kilómetros restantes, en el cual tenemos que son 682.6633 metros cúbicos. Bueno, compañeros, con eso concluyo mi exposición.